Doctor, esperando que se encuentre bien. Es para nosotros un placer el día de hoy presentarles el tema Bacterium y bacterias ácido alcohol resistentes relacionadas. Acerca de su morfología, tenemos que son bacterias ácido alcohol resistentes, son bacilos gram positivos, aerobios, bacterias inmóviles, no pobladas, tienen un periodo de incubación de 2 a 7 días, sobre todo las bacterias Nocardia, Rhodococcus, Gordonia y la bacteria Mycobacterium tiene hasta un mes o más de incubación. Estas se caracterizan por su pared celular rica en lípidos y su alto contenido en guanina y citosina en el ADN, permitiéndoles ser resistentes a los medicamentos. Crecen lentamente y forman colonias no pigmentadas de color beige. Acerca de la Mycobacterium tuberculosis, patogenia e inmunidad, vamos a tener que es un patógeno intracelular que puede causar infecciones crónicas al llegar a los alvéolos. Los macrófagos alveolares intentan fagocitarlo, pero el parásito va a evitar la destrucción al bloquear la función del fagosoma con los lisosomas, perdón. Se va a formar lo que son los granulomas. ¿Qué son los granulomas? Son células inmunitarias que ayudan a contener la infección. Dependiendo de esta, van a ser grandes o pequeñas. Acerca de su epidemiología, vamos a tener que van a ser transmitidas por el contacto entre personas, siendo exclusivamente solo de estas. La enfermedad se transmite principalmente por la inhalación de aerosoles infecciosos. Según la Organización Nacional Mundial de la Salud, OMS, estima que en el 2012 hubo 8,6 millones de nuevos casos de tuberculosis, en los cuales el 1,3 millones fallecieron. Las regiones con mayor incidencia vamos a tener que es China, India, Europa del Este, Pakistán, África y Sudamérica. Las personas que tienen mayor riesgo se consideran grupo de riesgo, van a incluir las personas sin hogar, alcohólicos, drogadictos y reclusos, y aquellas personas con VIH. En cuanto al Ecuador, en el 2017 se presentaron 623 casos, en el 2018 643, en el 2019 928 casos, siendo este mayoritario en la zona 8, que contiene a las provincias costeras. En las enfermedades clínicas vamos a tener que la tuberculosis, aunque puede afectar a cualquier órgano, se presenta principalmente en los pulmones en pacientes inmunocompetentes. Los síntomas comunes incluyen malestar general, pérdida de peso, tos, sudoración nocturna con esputo tanto mucoso como hemolítico. Los pacientes pueden presentar tuberculosis en diferentes órganos. Vamos a tener lo que es la tuberculosis ganglionar, que infecta o inflama los ganglios linfáticos, la tuberculosis osteoarticular, que va a infectar a los huesos y articulaciones, la tuberculosis genitourinaria, que puede manifestarse con dolor al orinar y sangre en la orina, la tuberculosis meningia, que afecta al sistema nervioso central, la tuberculosis abdominal, que puede presentarse como un dolor abdominal y pérdida de peso, la tuberculosis cutánea, que son lesiones cutáneas que pueden ser nodulares como ulcerativas. En cuanto al diagnóstico, se realiza por diagnóstico inmunológico. La prueba más utilizada es la prueba cutánea de la tuberculina. En la imagen pueden ver una prueba positiva. En cuanto a la microscopía, la prueba más rápida es para confirmar una enfermedad por microbacterias. Las técnicas más utilizadas es Ciel-Nielsen, la que se puede observar en la imagen, King-John y la fluorocromo de Truant, que es la más utilizada. En cuanto a las pruebas basadas en los ácidos nucleicos, se realiza cuando la muestra existe un número reducido de bacterias y aquí se utiliza la prueba PCR. En cuanto al cultivo, el cultivo se usa medios especiales como el de Lowenstein-Jensen, que se observa en la imagen, y el de Midbrook, que demoran alrededor de 4 semanas. Existen, según estudios, nuevos medios con tiempos más cortos. Tratamiento. Son resistentes a la mayoría de antibióticos que se usan en otras bacterias. Se puede utilizar quimioprofilaxis. Se recomienda el uso de INH por 6 a 9 meses o de rifampicina. Inmunoprofilaxis es la vacunación contra Mycobacterium bovis atenuado. Microbacterias de crecimiento lento. Tenemos la lepra causada por el Microbacterium leprae. En Ecuador hay más prevalencia en la región costa que en la sierra. Se transmite principalmente por el contacto directo de una persona con otra. Se disemina mediante la inhalación de aerosoles infecciosos o el contacto cutáneo con secreciones respiratorias y exudados de heridas. El periodo de incubación es prolongado y este no crece en cultivos acelulares. Tenemos que se manifiesta como lepra lepromatosa o lepra tuberculoide. Tenemos que la lepra tuberculoide
tiene lesiones cutáneas como son la presencia de placas eritematosas o hipopigmentadas. También tenemos un daño en nervios periféricos, también una acumulación de linfocitos en células epiteliales, tenemos una infecciosidad baja, tenemos una respuesta inmunitaria de hipersensibilidad retardada a la reactividad a la lepromina. Tenemos un valor de inmunoglobulinas normal y un tratamiento de rifampicina y dapsona. Tenemos que la lepra lepromatosa eh, presenta daños como son máculas, pápulas y nódulos eritematosos. Aparte de eso, tenemos abundancia de macrófagos espumosos con pocos linfocitos. Tenemos una infecciosidad alta y una respuesta inmunitaria con ausencia de reactividad con la lepromina. Tenemos un valor de inmunoglobulinas de gamma globulinemia y un tratamiento de clofazimina. Tenemos las Mycobacterium avium, que son comunes en pacientes inmunodeprimidos y aquellos que tienen VIH. Presentan resistencia a los antimicrobianos más comunes. Tenemos una epidemiología en Ecuador con una prevalencia de el 8.72 en la provincia de Cañar y un 3.98 en la provincia de Azuay. Tenemos que actualmente se reconoce dos especies, la Mycobacterium avium y la intracelular, y asimismo 4 subespecies. Tenemos que en la Mycobacterium subespecie avium tenemos la tuberculosis aviar, la subespecie hominis tenemos que causa linfadenitis cervical en niños y un daño pulmonar crónico en adolescentes y subyacente en adultos mayores. Tenemos que la subespecie silvaticum nos da la enfermedad en las palomas, la subespecie paratuberculosis nos da la enfermedad de Jones y Crohn. Tenemos que la Mycobacterium intracelulare nos da la enfermedad pulmonar en pacientes inmunocompetentes. Adicionalmente, se puede tratar esto con claritromicina o acitromicina junto con etambul y ranfipicina. Nocardia, fisiología y estructura. Son bacilos aeróbicos filamentosos, antiguamente considerados hongos. Tienen una pared celular gram positivas, resistentes al ácido alcohol, catalasa positivo. Crecen en medios no selectivos dentro de 3 a 5 días. Tienen colonias blancas, aunque este color es variable. Identificadas más de 150 especies mediante pruebas bioquímicas. En patogenia y inmunidad se describen toxinas y hemolicinas para la endocardia, pero no se conoce su papel en lo que es la enfermedad. La capacidad de las cepas patógenas es de importancia para evitar la destrucción fagocítica. En contacto de los fagocitos y microbios se liberan metabolitos de oxígeno tóxicos. Contra estos, las cepas patógenas de nocardia se protegen por medio de la segregación de catalasa y superóxido de bismutasa. Las nocardias tienen la capacidad de sobrevivir y replicarse en los macrófagos, evitando lo que es la fusión del fagosoma y del lisosoma por medio de lo que es el factor cordón. También evitan la acidificación del fagosoma y evitan la destrucción mediada por medio de la fosfatasa ácida. Dentro de la epidemiología, las infecciones por nocardia son exógenas. Tienen una presencia de este microorganismo en lo que son suelos ricos con materia orgánica y el creciente número de individuos inmunocomprometidos que viven en la comunidad. Han dado un aumento de esta enfermedad por medio de este microorganismo. Mismo incremento es notorio en poblaciones de alto riesgo como pacientes con VIH, con déficit de linfocitos T, con trasplantes de médula, órganos sólidos, pacientes inmunocompetentes con la función pulmonar comprometida. No hay datos específicos de lo que es en el Ecuador, lo que indica que es demasiado infrecuente. Dentro de las enfermedades clínicas, tenemos lo que es una enfermedad broncopulmonar, que se da en pacientes inmunodeprimidos, presenta tos, fiebre y disnea, aunque esto no es distintivo. Se debe tener en cuenta esto en pacientes que experimentan lo que es neumonía y cavitación. Además, si tienen una diseminación a lo que es el sistema nervioso central o a tejidos subcutáneos. También tenemos infecciones cutáneas que pueden ser primarias o secundarias a lo que es la diseminación por infección pulmonar primaria. Misotoma, infección crónica e indolora que se presenta sobre todo en lo que son los pies. Presenta tumoración subcutánea localizada. La nocardia brasilensis es la causa más frecuente en lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Infección linfocutánea. Forma nódulos y úlceras cutáneas a lo largo de los vasos linfáticos y también afecta a lo que es al nivel ganglionar regional. La nocardia también puede causar lo que son lesiones ulcerativas crónicas como abscesos cutáneos y celulitis. Un tercio de los pacientes con nocardia presenta lo que es diseminación al cerebro formando abscesos cerebrales. Como siguiente punto tenemos el diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de laboratorio de las micobacterias de crecimiento rápido como Mycobacterium fortuitum, Chelonae, Abscessus y Mucogenicum, se utilizan métodos tales como el cultivo, se utilizan el agar Middelbrook y el Lausten-Jensen. Para cultivar micobacterias, estas bacterias pueden crecer a temperaturas de 28 y a 37 grados centígrados y usualmente forman colonias visibles en 3 y 7 días. Técnicas moleculares como la PCR y secuenciación. Estos métodos permiten identificar rápidamente las especies de micobacterias mediante la amplificación y análisis de secuencias de genes específicos. Tenemos la microscopía, tinción en Cien-Nelson y Kinjon. Cabe recalcar que la Mycobacterium fortuitum y Chelonae son conocidas por su crecimiento rápido y pueden mostrar una resistencia parcial a la decoloración.
Como siguiente punto tenemos el tratamiento, prevención y control. Siguiente diapositiva, por favor. Como tratamiento para las micobacterias de crecimiento rápido, incluye la elección de antibióticos como macrolidos, claritromicina y acitromicina, efectivos especialmente para las infecciones pulmonares y diseminadas. Como prevención, pues, desinfección adecuada de equipos médicos y quirúrgicos, el cuidado apropiado de las heridas, especialmente en los sitios de inyección y quirúrgicos, y sobre todo educar a los pacientes sobre los riesgos asociados con procedimientos invasivos. Y para el control, hay que tener una vigilancia epidemiológica constante para monitorizar y responder a brotes potenciales en hospitales y clínicas. Otras bacterias ácido alcohol resistentes débiles tenemos al Rhodococcus, la cual es una bacteria gram positiva, ácido alcohol resistente, considerada principalmente un patógeno veterinario que origina infecciones laborales en granjeros y veterinarios. Los pacientes en riesgo son aquellos que padecen VIH o trasplantes, es decir, los inmunodeprimidos. También tenemos al Rhodococcus X, es la especie más importante y puede causar enfermedades graves como abscesos y enfermedades pulmonares. También tenemos la Gordonia y su carumela, es similar morfológicamente al Rhodococcus, ácido alcohol resistentes, pero son considerados patógenos oportunistas menos comunes. Muchísimas gracias.